Me da muchísimo gusto saludar al subsecretario de Hacienda, al querido Gabriel Llorio. Gabriel, lograste el invicto. Cuando lo dijiste aquí en este programa de que ibas a lograr el invicto de las calificadoras, la verdad no te creí mucho y lo lograste. No, muchas gracias, David. Sí, ahí tenemos ya, alcanzamos la ratificación en este ciclo de revisiones de calificaciones, la ratificación no solo de la calificación, sino de la perspectiva, ¿no? Que se mantuviera estable. Entonces ya prácticamente 7 de las más importantes calificadoras nos han dado la ratificación de la perspectiva y del nivel de riesgo crediticio. ¿Por qué esta ratificación? ¿Tú a qué lo atribuyes? Eh, que se haya dado, considerando pues, muchas cosas que hay en la economía. Por ahí está el tema de que es el gasto muy elevado, que es bajo el crecimiento, que han aumentado las necesidades de financiamiento. ¿Por qué lograrlo? Bueno, hay elementos, como lo llaman las agencias calificadoras, hay elementos que refuerzan la calificación y otras que lo podrían modificar. Y yo creo que dentro de los elementos que refuerzan la calificación que se reconoce, bueno, una prudencia y sobre todo una senda de sostenibilidad fiscal, que si bien ha habido ahí algunas discusiones sobre el gasto, bueno, México, sobre todo la deuda como porcentaje del PIB, que es la medición tradicional de sostenibilidad fiscal, se mantiene baja comparado con países que tienen la misma calificación. De hecho, casi en todas las calificadoras, el nivel de deuda PIB, para esos niveles de países prácticamente estaríamos en el rango inferior. Entonces, esto deja mucho espacio para variaciones en el ratio sin afectar la calificación y esto creo que es la evaluación principal. Es la capacidad de pago del país para poder enfrentar sus obligaciones. Es lo que miden las agencias y por lo tanto el nivel de deuda como actual prácticamente refuerza la calificación y la mantiene estable. Luego hay variaciones en el margen que se van evaluando, el crecimiento, otros factores también asociados a la institucionalidad y esos pueden sumar o restar en la calificación, pero prácticamente en sentido general, ¿qué identifican? Bueno, finanzas públicas, estabilidad macroeconómica, obviamente un banco central autónomo, una senda de sostenibilidad fiscal estable, no, que no está en una senda explosiva, y eso creo que es lo que están prácticamente resaltando todas las calificadoras. Para muchos de los críticos del gobierno, Gabriel, se está generando una situación no tan complicada, pero que sí que podría ser de crisis de inicio de sexenio, que va a tener el siguiente gobierno, pues un margen muy cerrado. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, el contexto económico actual, sobre todo a nivel global, claramente es de un contexto que se está complicando. Tenemos cada vez más conflictos geopolíticos. También existe, digamos, una tendencia de las grandes economías que están involucradas en los conflictos geopolíticos, prácticamente están generando otra vez interrupción las vías marítimas, incremento en los costos, y esto está generando también presiones a su vez en la inflación y por lo tanto a mantener las tasas de interés altas o continuar en un ambiente de interés altas por todavía un poco más de tiempo. Y esto está generando un contexto complejo a nivel internacional, a nivel local, digamos ya en nuestro país, que estamos enfrentando, bueno, igual un ambiente de tasas altas, que también ya empieza a afectar la velocidad de algunos sectores económicos, pero el crecimiento en México se mantiene positivo, se mantiene en los rangos promedios históricos, alrededor del 2%. Hay estabilidad macroeconómica, tenemos una política monetaria que ha actuado de manera prudente, con una política fiscal que estamos tratando de mantenerla lo más anclada posible, sobre todo ya de cara a la transición. No hay desequilibrios económicos o macroeconómicos acumulados, no se identifica ninguno. La balanza comercial está en equilibrio y de hecho la capacidad productiva de la economía está acercándose bueno, a lo que podríamos llamar como la frontera óptima de producción y esto significa que eventualmente estaremos observando ya un ajuste en los niveles de inflación y también estamos observando niveles de empleo históricos, niveles de desempleo y de desocupación mínimos. O sea, en este sentido no se identifican desequilibrios macroeconómicos, el sector financiero está bastante sólido, sobrecapitalizado de hecho, casi al doble. Entonces parece que México tiene una fortaleza muy importante en la economía y en ese sentido la coordinación de la política monetaria y fiscal pues están permitiendo que podamos operar en el nivel óptimo de la economía. Entonces no se identifican estos desequilibrios como para una crisis.
que sí puede haber algún tipo de choque externo que pudiera derivar del escalamiento geopolítico en Medio Oriente, por ejemplo, o también ya estamos observando una volatilidad muy marcada por las elecciones de Estados Unidos. Este año es un año de muchas elecciones alrededor del mundo, están sucediendo, creo que casi 80 elecciones alrededor a nivel global. Es el 60% del PIB está teniendo elecciones entre estos meses y los siguientes, y es de esperarse que haya volatilidad que va a afectar también el nivel de tipo de cambio, pero México tiene fundamentales fuertes para enfrentar estos eventos de volatilidad. Ustedes en la Secretaría de Hacienda y tú en lo particular participan como parte de la decisión de política monetaria, no tienen voto, porque finalmente el voto es de la Junta de Gobierno de Banco de México. ¿Tú cómo ves el nivel de tasas de interés vis a vis esta altísima inflación que tenemos? Bueno, como siempre, y es ya prácticamente una respuesta de default, como lo decimos, es una Sí, decisión sí. que tiene el Banco Central. Como lo mencionas, participamos en la Junta, nuestro voto, se oye nuestra voz, nuestras opiniones, pero no votamos. Entonces, la opinión que voy a dar va a ser lo más objetiva posible desde el punto de vista, tomando en cuenta que soy parte de la Junta. ¿Qué estamos observando y que son hechos que se pueden constatar en este momento? Bueno, somos uno de los países con una de las tasas reales más altas. Eso lo podemos ver porque otros países en Latinoamérica y en la región ya han comenzado o avanzado su ciclo de ajuste de tasas de referencia. También que estamos viendo niveles de volatilidad que han afectado el tipo de cambio. Entonces, en este como movimiento de variables, pues las decisiones de la Junta se han reflejado en mantener la tasa actualmente en donde se observa. Mucho de la inflación está viniendo de fuera, siguen siendo choques externos, que estamos viendo otra vez, por ejemplo, presión en los costos marítimos, sobre todo por el incremento del precio del petróleo, pero al mismo tiempo también por la interrupción del paso a través del canal de Suez. Eso está reflejando en costos marítimos más altos. Y también se está observando, obviamente, choques por eventos naturales en la oferta de algunos granos, de algunas frutas o de algunas verduras, y esto está también generándose o reflejándose en mayores niveles de inflación. La inflación había estado reflejando una tendencia decreciente, ha tenido ahí algunos picos y algunas reversiones, pero pues se sigue manteniendo en esa tendencia. Creo que hay que ser muy cautos y esperar cómo evolucionan hacia los siguientes meses la inflación. Pero creo que el Banco Central está actuando de una manera adelantada también, adelantándose a lo que se está observando en este momento, al mantener la tasa de interés estable a los niveles que estamos observando actualmente. Ahora, yo como gobierno, como Secretaría de Hacienda, pues no me gusta la tasa de interés porque está muy alta, pero eso, bueno, ya no podemos hacer mucho al respecto. Bueno, sí, es que finalmente el gobierno es el acelerador y el Banco Central en todo el mundo es el freno, ¿no? Generalmente al acelerador no le gusta lo que hace el freno, ¿no? Pues usual, y por eso hay que coordinarnos de manera muy intensa con el Banco Central para que la política monetaria y la política fiscal pues estén contribuyendo a una velocidad de la economía que nos lleve a los puntos óptimos de operación. Oye, hace unos días publicaste en redes sociales algo que a mí me llamó mucho la atención. Esta autorización para proyectos de energías de las que más valen la pena, de energías limpias, y que se dan en el contexto de que ya los bancos privados están lanzando hipotecas verdes y productos que abiertamente están vinculados con la sostenibilidad. ¿Cómo ves este asunto? Bueno, este es un asunto que es un tema que hemos venido impulsando de manera pues muy vocal en la Secretaría de Hacienda, pero que está insertada en la estrategia de financiamiento sostenible. La estrategia de financiamiento sostenible incluye lineamientos, acciones, políticas y herramientas financieras que identificamos en todo el país, a nivel federal, a nivel subnacional, pero también en sector financiero y sector público. Y lo que publicamos hace un par de días es la autorización para poder acceder a recursos del Fondo Verde Global. Lo que logramos es que dos proyectos, el proyecto Balsas y el proyecto eMotion, cumplieran con los criterios internacionales para acceder a estos fondos y que son parte de la movilización de recursos que queremos hacer o facilitar desde la Secretaría de Hacienda. Efectivamente están enfocados en resiliencia de ecosistemas, en actividades productivas rurales, también en la captura o transportación baja en carbono, electromovilidad,
que tiene mucho que ver no solo con energía, sino también con reducir las emisiones de efecto invernadero. Solo para dar un contexto, la estrategia de movilización de financiamiento también está enfocada a la transición energética y a tratar de movilizar recursos para una transición justa. Y por justa lo que tratamos de reflejar es que siempre que hay una transformación de la matriz energética, bueno, algún tipo de energía se deja de usar, se utiliza otra, en este caso renovables o limpias o solares, y a veces hay ciertos sectores económicos afectados o grupos de población que se tienen que compensar. Por eso hablamos también de una transición justa. Y en este sentido lo que publicamos es prácticamente, bueno, la ejecución de algunas de las líneas de estrategia que están en la estrategia de movilización. Pues querido Gabriel, te agradezco muchísimo esta conversación. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Muchas gracias, David. Un saludo a todo tu equipo y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la oportunidad. Que te vaya muy bien.